Muy buenos días, muy buenas tardes para los que nos acompañan desde España. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión. Como saben, en esta cuarta sesión vamos a estar abordando el tema 5 del módulo 1 del curso. Con este tema del día de hoy, que va a estar a cargo del maestro Lisandro Pérez, con esta sesión damos por finalizado el contenido preparado para este primer módulo. Quizás decirle, ¿verdad? Que después de haber hecho todo un recorrido introductorio a los conceptos más importantes que constituyen los conceptos de desarrollo, la parte más general de la Agenda 2030, vamos a iniciar justo con la sesión de hoy, lo que es una breve introducción, diría yo, a los procesos de localización o de territorialización de la Agenda 2030. Eso lo vamos a hacer, como dije, de la mano del maestro Lisandro Pérez. La intención es simplemente dejarles unas primeras ideas que se van a ir desarrollando a lo largo de los dos siguientes módulos, bueno, los tres, pero quizás los dos que siguen son precisamente desarrollo más específico de los primeros elementos que veamos hoy. Saben que tenemos un módulo al final que será mucho más práctico, ¿verdad? Donde veremos aplicados entonces los conocimientos que desde hoy vamos a empezar a desarrollar. Yo les recuerdo que para el cierre de este módulo tenemos una prueba, un control de conocimiento que el maestro Lisandro les va a comentar más tarde al finalizar la sesión. Él va a hacer con ustedes una breve explicación de cómo se llenan ese tipo de controles de lectura en la plataforma de formación, de manera de que ustedes puedan hacer bien el ejercicio y no tengan ningún problema. Así que yo, sin más, le cedo la palabra al maestro Lisandro Pérez. No lo voy a presentar, como recordarán, en la primera sesión, en la sesión de inauguración de este curso, se nos presentó a ambos. Así que creo que ustedes además ya lo conocen, ya tuvieron una primera clase con él. Así que, Lisandro, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos y todas. Muy buenos días y buenas tardes a los referentes que nos están acompañando desde España. En esta oportunidad vamos a compartir una primera introducción a los procesos de localización, que ya es aterrizar un poco más en el tema de la Agenda 2030, y sobre ello pues vamos a desarrollar algunos contenidos. Después de ello vamos a dar algunas indicaciones relativos a la actividad evaluada de este módulo y algún tema administrativo más. Muy bien, voy a compartir pantalla con ustedes en este momento. Estarán viendo el escritorio de mi computadora y con ello vamos a presentar. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar en mi pantalla? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. El tema de ahora es el contenido 1.4, que tiene por título Introducción a la localización de los ODS. En pocas palabras, vamos a contestar la pregunta: ¿qué significa territorializar los ODS? Me gustaría iniciar con un tema que puede ser, o más bien una discusión que en principio ya está superada, pero puede tener confusión si no la tratamos. ¿Localización es igual a territorialización o es otra cosa? En términos de la agenda, se denomina localización como este proceso institucional, ¿verdad? De llevar la Agenda 2030 y los ODS como la insignia principal de este proceso, de esta agenda, de esta hoja de ruta a los territorios. Sin embargo, desde ciertas instancias más regionales y a manera de tratar de no generar una ambigüedad sobre el término localización, que podría ser sinónimo de sectorización, se ha decidido utilizar el término territorialización. Y por eso algunas instancias como la CEPAL, en lugar de hablar de localización, se habla de territorialización, donde queda
no solamente implícita, sino explícita el término de, o más bien la noción de territorio dentro de este entramado de procesos de adecuación, de las prioridades de desarrollo hacia una agenda de desarrollo más amplia. Muy bien, dicho esto, me gustaría comentarles que este tema, esta sesión se enmarca en el contenido 1.5, perdón, me había equivocado, les había dicho 1.4, pero es 1.5, que ustedes pueden ver en el campus virtual. En el campus virtual ya está estructurada estas actividades. Son recursos, de hecho, una primera lectura, que es una lectura obligatoria para este tema. Luego tenemos un recurso que son algunas plataformas de seguimiento y monitoreo de los ODS en América Latina. Ahora vamos a dar una primera introducción, pero no vamos a profundizar en ella, pues esto va a ser sujeto al desarrollo de temas posteriores. Vemos un ejemplo también de localización por Smart City de España. Esto es un esfuerzo de ocupar la Big Data para establecer pues algunos grados de avance en el cumplimiento de estos objetivos de acuerdo a los planes de desarrollo municipales de España. Luego está un ejemplo de la localización de la red Cómo Vamos de Colombia. Colombia es uno de los países que más ha avanzado en estos temas de localización, con apoyo de instituciones como la Universidad de Columbia, que vamos a ver un video sobre este apartado, aunque acá les he dejado ya la presentación más detallada sobre el ejemplo de estudio de caso de Colombia. Y por último está una carpeta que es la bibliografía de este módulo. En esta carpeta ustedes van a encontrar no solo bibliografía del tema 1.5, sino de los otros 4 temas anteriores que la dirección de este curso ha considerado conveniente para ampliar y sustentar las sesiones sincrónicas que se han desarrollado. Muy bien. Dicho esto, vamos a iniciar con la temática en cuestión, pero la mayoría de temáticas implican con una prueba diagnóstica. El objetivo principal de esta sesión es generar un proceso de reflexión, una primera introducción a los procesos de localización, cómo se definen, la conceptualización del mismo y algunos elementos que están vinculados a este tema y cómo la planificación local tiene una importancia estratégica en la territorialización, tema que se va a ampliar a partir del módulo 2, pero desde un punto de vista local. Ya vamos a dejar un poquito la parte de lo que se conoce como la big picture, el aspecto más estratégico y aquellas relaciones más generales de la agenda, y vamos a entrar de lleno a la planificación y a los procesos de desarrollo local y territorialización para trabajar el tema de herramientas y algunos estudios de caso que nos puedan ampliar estas experiencias desde otras latitudes. Muy bien, como les decía, es necesario hacer una prueba diagnóstica y para ello les voy a pedir, por favor, si ustedes tienen, si están viendo desde su computadora, pueden acceder desde su teléfono escaneando el código QR y ahí les va a aparecer esta pregunta que dice ¿por qué los ODS son importantes para su municipio? Podemos sustituir la palabra municipio por territorio en el entendido que algunos son referentes de asociaciones intermunicipales o de estructuras un poco más amplias a nivel regional. Entonces, no hay problema, podemos sustituir esa palabrita por territorio para contestar la pregunta. Escaneamos ese código QR y si no tenemos para escanearlo, pues en la parte de abajo está la dirección. De hecho, yo la pondré en el chat en este momento para que ustedes lo puedan copiar y pegar. Van a copiar www.menti.com y vamos a introducir el código 34684782, tal cual aparece en la presentación, y vamos a tener 3 minutitos para poder contestar la pregunta. Ahora voy a dejar un minuto para que ustedes lo puedan hacer y luego voy a poner un video para darles el tiempo de los restantes 2 minutos que puedan contestar. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a este ejercicio? Me gustaría conocer
qué opinan sobre la importancia que tienen este tema, porque si no conocemos o identificamos que no, tal vez no es una importancia estratégica, tal vez el tema de localización no sea tan prioritario para el municipio, pero acá es prácticamente lo que a nivel personal e institucional ustedes consideran que los ODS tienen como prioridad estratégica para sus municipalidades. Si su municipio no tiene conocimiento, pues usted puede poner ahí, no conocemos todavía la agenda, no conocemos los ODS, no hay problema. Les voy a dejar con este video mientras ustedes terminan de contestar la pregunta. Si todavía no han tomado nota, en el chat está el enlace para que ustedes puedan contestarlo desde internet. We can be. We must be The first generation to end extreme poverty. The generation Most determined. to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals A 15-year plan for everyone, everywhere. with no one left behind. We will live in a world Where nobody anywhere Lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. where no one wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die. Diseases we know how to cure. And where proper health care Is a lifelong right for us all. we will live in a world everyone and education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive And be powerful and safe. we cannot succeed if afterwards we will live in a world Where all people can get clean water. and proper toilets at school and work. We will live in a world where there's sustainable energy for everyone. heat light and power for the whole planet. Without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. A new wealth. Leads to decent jobs For everyone. And we will live in a world where our industry Our infrastructure and our Best innovations. Are not just used to make money, but to make all our lives better. who will live in a world Prejudices and extremes of equality are defeated. inside our countries, between different countries. where people live in cities and communities that are safe, progressive, support everyone who lives there. Where we replace What we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back. climate change. where we restore and protect the life in our oceans and seas. Where we restore and protect Life on land. The forests. animals, the earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries are we their people. Work together. Partnerships of all kinds. To make these global goals a reality. These are the United Nations global goals. For sustainable development. Let's get to work. Muy bien, muchas gracias por contestar. Voy a permitirme unos 30 segundos más mientras recopilo las respuestas y las comparto con ustedes para que podamos discutirlas.
Muy bien, tenemos acá ya las respuestas. ¿Me confirman, por favor, que las pueden ver? ¿Me confirman, por favor? Sí se pueden ver. Sí, yo sí las Gracias. logro ver. Muy bien. Bueno, vamos a leer algunas de estas respuestas. La pregunta, ¿por qué los ODS son importantes para su municipio? Vemos acá, porque las municipalidades son la forma más cercana de aplicación administrativa de los ODS frente a su principal objeto de desarrollo de las personas. Porque son una agenda integrada que favorece la promoción del desarrollo de sus habitantes para lograr planificar las actividades se desarrolla de forma gradual e ir verificando su cumplimiento y determinar los grupos vulnerables y tomar acciones. Para seguir una línea base para solventar problemáticas y por lo tanto impulsar proyectos y estrategias que vayan acordes a las metas e indicadores de los ODS, para satisfacer las necesidades más básicas del municipio, llegando a satisfacer cada necesidad de acuerdo a su naturaleza. Se espera que con la implementación de los ODS en el municipio podamos conocer más a fondo las necesidades, porque nos da la prioridad estratégica e implementación para los municipios, una buena elaboración diagnóstico, son importantes porque permiten conocer estrategias políticas, objetivos y metas a seguir de lo local para lo nacional e internacional. Nos ayuda a tener un plan objetivo con visión a futuro, donde podemos desarrollar los ODS mediante la planificación y mejorar la vida de cada persona. Para el desarrollo de diferentes áreas que requieren atención, a través de ellos se pretende dar solución a grandes retos, para alcanzar el desarrollo sostenible que incluyen a todos los territorios y países para mejorar la calidad de vida de la población en general. La unión hace la fuerza. Y una última idea para optimizar el tiempo. Es importante localizarlos para priorizar las principales necesidades de la localidad y tomar medidas de respuesta de desarrollo. Muy bien, me parece que en términos generales hay una valoración bastante clara y cercana hacia la importancia que tienen los ODS. Ahora vamos a hacer nuevamente este ejercicio, pero ya no vamos a poner un texto, sino más bien lo que vamos, una oración o un fragmento, sino que vamos a poner una o dos palabras. Si quiere poner solamente una, pone una sola palabra, y si no, pues dos palabras. ¿Qué significa localizar los ODS? Ustedes hacen lo mismo, escanean el código y vamos a poner esa palabra. Una palabra que usted crea que engloba el significado de localizar. Una sola palabra. Si quiere poner dos palabras, hay otro espacio para otra palabra, pero solamente es una palabra. Y nuevamente tenemos acá un par de minutitos. Ahora no les tengo video, lo vamos a hacer así.
Muy bien, ahora voy a verificar las respuestas y las vamos a compartir. Muy bien. Confirme, por favor, si pueden visualizar la presentación. Ahí pongamos sí en el chat o no. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que estamos observando acá? Bueno, esta es una herramienta bastante didáctica, diría yo. A partir de la frecuencia de la palabra que ustedes escriban, así se hace más grande la misma dentro de la presentación de resultados. Y lo que observamos acá, que a partir de sus respuestas, la palabra desarrollo es aquella que más frecuencia tiene, es decir, que más se ha repetido en sus participaciones, lo cual es muy interesante. ¿Qué significa localizar los ODS? Significa desarrollo. Luego tenemos ahí las otras palabras que no están tan claras en cuanto a la frecuencia, están casi más o menos igual. Tenemos ahí focalizar, dignidad para los pueblos, delimitar, estrategias, priorización, contribución al gobierno local, articular, analizar, priorizar, fortalecimiento, desarrollo participativo y planificar. Muy interesante. En especial, me parece que la palabra desarrollo, pues creo que le ha atinado bastante bien. No vamos a entrar en detalles sobre los aspectos etimológicos ni también amplios de la palabra desarrollo, los cuales en algún momento en la sesión introductoria y también de forma transversal hemos venido desarrollando en las clases anteriores, pero sí es importante que tengamos en cuenta que desarrollo implica acciones multidimensionales, implica oportunidades, implica una noción de progreso. Y bajo esa definición que nosotros tenemos de la palabra, los ODS, al tener tantas áreas de acción, engloban perfectamente hacia esas estrategias que queremos, a esa hoja de ruta que queremos llegar bajo nuestra visión de progreso en los territorios. Muy bien, dicho esto, de parte de ustedes, vamos a entrar un poquito más hacia la conceptualización de la localización. Y vamos a contestar la pregunta, ¿qué significa localizar? Muy bien, los ODS son globales en términos más bien de connotación. Sin embargo, el logro de los mismos depende de la capacidad que tengan los municipios, los territorios y también las estructuras nacionales en cuanto a su implementación, a su medición, a las políticas que puedan desarrollar para su implementación, claro está. Los ODS tienen metas que están relacionadas con las responsabilidades que tienen los gobiernos subnacionales. Estas responsabilidades le llamamos para nuestro entendimiento en competencias, que ya tendría una connotación un poco más legal administrativa. Los territorios, como parte de la administración pública, o más bien la administración pública local, tienen competencias que las normativas, ya sea la Constitución o alguna norma secundaria, ha establecido. Bajo esta figura, estas competencias están relacionadas de alguna u otra forma con las metas que tienen los ODS.
Podríamos decir entonces que todos los ODS son localizables en la medida que las competencias que están asociadas a los municipios permiten la materialización de políticas y acciones para la consecución de los mismos. Sin embargo, sucede aquí una cuestión bien interesante. Depende la naturaleza, la condición geográfica y otras variables agregadas en los territorios, la priorización que puedan tener con A o B territorio, o A o B ODS. Por ejemplo, aquellos municipios que no tienen una costa y que no tienen recursos como, bueno, más bien que no tengan una necesidad tan inmediata en cuanto a fuentes de producción relacionadas a ríos, etcétera, probablemente no van a priorizar el ODS de vida marina. Sin embargo, aquellos municipios que son ribereños, que tienen costa, pues muchas de las actividades, ya sea de turismo o también vinculadas a la producción, o actividades productivas de empleo, están relacionadas directamente al ODS asociado al mismo. Entonces, las prioridades dependen mucho de una serie de variables en cada territorio. Pero, ¿qué más podemos asociar acá? Que no solamente es esa priorización en cuanto a estas variables más de tipo geográfico, sino también aspectos como la planificación, la gobernanza multinivel, y aspectos relacionados también al diseño de políticas territoriales. Ahora, ¿qué significa localizar? Existen diversas guías desde el proceso de creación de la agenda, lo que llamaríamos la agenda post-2015, se hizo bastante lobby por incorporar a los territorios dentro de las lógicas de toma de decisiones y de planificación misma de la agenda. Y es ahí que el ODS 11 relacionado a las ciudades, pues es producto mucho de ese lobby. Sin embargo, ese ODS no es el único relacionado al tema local, al tema del trabajo de las ciudades o a las competencias mismas. Como ya advertí anteriormente, todos los ODS son localizables. Sin embargo, la forma en que estos se pueden localizar varía. Para la guía desarrollada por esta red de desarrollo sostenible en cooperación con Alemania, con la cooperación alemana, desarrollaron este manual que ustedes pueden ver en la esquina superior derecha, que dice que se llama Cómo implementar los ODS en las ciudades. Es un manual muy, muy interesante. Todo esto está disponible en la bibliografía que tienen asociada para este módulo. Para este manual, para esta publicación, la localización es un proceso de adaptar, implementar y monitorear los ODS a nivel local. Nótese el énfasis en estas tres palabras: adaptar, implementar y monitorear. Adaptar podemos asociarlo a planificar también, porque la adaptación implica una planificación. Implementar la ejecución misma, pero la ejecución no es suficiente porque requiere saber si lo estamos haciendo bien, y para ello pues está el componente de monitoreo a nivel local. Entonces, eso engloba esta oración. Casi todos los ODS, incluso el ODS 11, del cual les he mencionado, tienen metas que dependerán de las acciones de los gobiernos locales. La localización es el proceso por medio del cual, nótese, aquí incorporamos un componente político, autoridades e interesados locales adaptarán e implementarán esas metas en ciudades y asentamientos urbanos. El tema de las autoridades es interesante porque hablamos de una estructura de gobernanza. Más allá de la mera identificación de las prioridades locales de desarrollo que pueden estar o no alineadas a los objetivos, a los ODS, se requiere la toma de decisiones para que estas prioridades se concreten en acciones efectivas. Y es acá donde la localización cobra vida del papel a la realidad. Veamos otra definición que nos da este estudio comparativo. Este es bastante reciente, del año pasado. Es el estudio comparativo sobre sistemas de monitoreo local de los ODS a nivel local y regional. Es un estudio apoyado por el CEGLU y bueno, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, quien también está apoyando un proyecto de gobernanza vinculado a los ODS en el área metropolitana de San Salvador. Para ellos,
Localizar es un proceso de definir, ejecutar y controlar estrategias a nivel local para alcanzar objetivos y metas de desarrollo sostenible, globales, nacionales y subnacionales. Para esta definición, veamos nuevamente las palabras, las keywords que están relacionadas a esta definición. Ejecutar. Ejecutar acá lo vemos como un símil de implementar en la definición de arriba. Definir lo vemos también como una palabra un poco relacionada a la parte de adaptar. Y controlar la asociamos a monitoreo. Vean cómo independientemente las guías engloban precisamente estos tres grandes áreas. Y quiero hacer énfasis en ello porque cuando nosotros diseñemos una estrategia de localización, porque es una de las actividades que más adelante vamos a desarrollar en los módulos siguientes, es necesario esas tres dimensiones para lograr este proceso de localización. Muy bien. Esta ha sido una definición del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual pues ha incluido la participación de múltiples actores dentro de la estructura de gobernanza multinivel. Muy bien. ¿Cómo vamos a localizar? Porque una cosa es qué es, pero luego, ¿cómo se localiza? Regresando nuevamente a esta guía, porque he traído 3 guías diferentes y 3 pasos o procesos metodológicos para localizar de cada una de estas guías, y luego me gustaría estar haciendo esa relación para que el mensaje final de esto sea, mire, no es que tenga que casarse con una guía, es que las guías les dicen de diferente manera cómo hacer lo mismo. Lo que sucede es que eso, que es lo mismo, depende mucho de la naturaleza, del territorio, de las condiciones que tiene el territorio, de los arreglos institucionales internos. Entonces, no se trata de una receta, sino de un apoyo metodológico para que cada territorio pueda establecer su propio proceso de localización en función de los recursos existentes. Y si esos recursos existentes son limitados, debemos de crear una estrategia para gestionar esos recursos. Ese sería el mensaje final de esta sesión, aunque de manera más operativa la vamos a ir precisando en las siguientes sesiones, donde vamos a entrar ya un poco en los procesos de planificación. Regresemos nuevamente a estos pasos, del 1, del 2 y el 3, y el paso 4 que nos habla esta guía. El primer paso nos dice que se debe de iniciar un proceso inclusivo y participativo de localización de los ODS. Esto implica, pues, generar conciencia de los ODS. Nótese acá un primer abordaje de la concienciación o concientización, como llamamos popularmente, de lo que implica la agenda y cómo nosotros somos partícipes de la agenda, porque al final las personas somos el fin último de ella, creando el marco para el debate y el involucramiento de diversas partes interesadas y priorizando el desarrollo sostenible a través de un liderazgo político y acuerdos de gobernanza integrada. En síntesis, el paso 1 nos dice, tenemos que conocer la agenda, tenemos que involucrarnos, generar participación activa a partir de las diferentes responsabilidades que tenemos como actores sociales. Eso nos dice el paso 1. Pero veamos el paso 2. El paso 2 implica que se debe de fijar una agenda local. La localización de los ODS es clave para asegurar que ninguna persona ni ningún lugar queden rezagados en el desarrollo de un futuro más sostenible. Esto realmente es fortalecer el corolario, que es uno de los principios mismos de la agenda, no dejar a nadie atrás. Tenemos que asegurarnos que la localización involucre a todos los actores requeridos, pero que estos actores también participen en el diseño de este proceso de localización, dando aportes, ideas, pero también generando acciones. Cómo el sector privado puede contribuir, cómo yo como parte de la sociedad civil puedo contribuir, cómo las municipalidades de su propia estructura de gobernanza pueden contribuir, cómo los partidos políticos pueden contribuir, como iniciativas sociales, como plataformas locales, como sociedad civil organizada puede contribuir. El paso 3 nos dice que es necesario planificar esa implementación. Si en el primero es un proceso de concienciación y de asumir la importancia, que básicamente podríamos tomar en cuenta ese diagnóstico, esa actividad previa que hicimos, y ahí yo podría inferir que todos y todas las que contestaron en este momento
están conscientes que es importante la localización y ese ya es un primer paso. Podríamos luego pasar a un segundo paso, porque si no tenemos una noción de prioridad y de importancia, pues no vamos a hacer nada, estamos haciendo algo en vano. Ya un segundo paso implicaría saber cómo podemos aportar. Sabemos que es importante, pero entonces, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Qué podemos hacer? Y ya llegamos a un paso 3 en donde planificamos, es decir, hacemos una hoja de ruta, cómo vamos a lograr determinados objetivos dentro de nuestra aportación hacia ese plan, partiendo propiamente de las capacidades instaladas, de los recursos financieros en los que se cuenta y de las alianzas que podemos realizar. Y un paso 4, pues, el paso 3 es la implementación a partir de la planificación. El paso 4 es el monitoreo de eso que estamos realizando a partir de mecanismos como software integrados, revisiones, por ejemplo, los mismos informes de revisiones locales voluntarias, de las cuales en la sesión anterior Nils les comentaba, también son parte del proceso de la estructura, digamos, más o menos armonizada que existe en el reporte del monitoreo de evaluación que tenemos de los ODS en sus diferentes dimensiones, porque tenemos las revisiones nacionales voluntarias y las revisiones locales voluntarias. El que sea voluntario implica también el nivel de apropiación que tenemos respecto a ello, y también es un indicador de la importancia que le damos al tema. Bien, eso es en pocas palabras cómo plantea esta guía, la guía anterior, esta guía sobre la implementación. Claramente cada paso tiene una estructura mucho más ordenada que por aras del tiempo no voy a explicar acá, pero que ustedes tienen acceso a este documento y cada paso se lo explica en unas 5 o 6 páginas. Incluso brinda algunas herramientas para concretar estas ideas y por ello no vamos a profundizar en la misma. Pero veamos qué nos dice esta otra guía. Esta guía, que es material obligatorio para ustedes, justo dice material 1.5, que les mencioné hace un momento. En esta guía nos describe 4 pasos. Y esos 4 pasos también están relacionados a las diferentes dimensiones de los conceptos que también describimos hace un momento. Nótese que podríamos iniciar acá con la sensibilización, esto que está acá. Déjenme ver si tengo un puntero. Bueno, no tengo puntero, pero creo que ustedes están viendo bueno, la flechita esta del puntero y no del láser. Acá dice sensibilización. Esto sería un primer paso. Aquí la idea que está recogida en esta palabra es una familiarización de los ODS a nivel subnacional. No es lo mismo hablar de ODS en términos nacionales, porque muchas veces se rezagan a un análisis estadístico, sino más bien a la forma en que esas políticas se materializan en acciones concretas en la población. Y dado, como una de ustedes mencionó en la participación, las administraciones locales son las más cercanas a las personas. Y por tanto, pues hay una competencia bastante cercana y relacionada en la manera en que estos ODS pueden llegar en acciones concretas a la población. La sensibilización, por tanto, es esa familiarización que se hace en el nivel subnacional. Luego tenemos la incidencia política. Acá implica la priorización que hace la estructura. En este caso hablamos de una municipalidad, pero depende mucho de la estructura orgánica, política y administrativa de los estados. Por ejemplo, en España es muy diferente que en El Salvador, porque El Salvador es un país muy centralizado. Solo tenemos 2 estructuras en términos de competencias directas: el gobierno nacional, el estado mismo, y luego tenemos las municipalidades, los gobiernos locales. El Salvador, si bien tiene una división a nivel de departamento, pero no tiene una estructura de gobernanza, es más una estructura administrativa de división, pero no existe una estructura de gobernanza ni de toma de decisión. En España es muy diferente, tenemos la estructura nacional, el gobierno nacional, luego tenemos lo que respecta a las competencias autonómicas de las comunidades.
y luego tenemos las diputaciones provinciales y luego aterrizamos un poco más en los ayuntamientos. Entonces vea que existe un nivel de gobernanza multinivel que al final implica también priorizaciones sobre las nociones de desarrollo que cada una de estas estructuras tiene. Entonces, el proceso de incidencia política se vuelve más complejo en la medida que el sistema de gobernanza multinivel así también lo requiera. Ahora, la complejidad también existe, se determina por otras variables, más allá de la estructura orgánica de gobernanza multinivel, existen otras variables también de tipo políticas, de tipo económicas, etc. La tercera fase es la implementación. Si en la primera nos sensibilizamos, en la segunda priorizamos y establecemos un plan, en la tercera implementamos eso que hemos diseñado, porque los ODS son locales, y luego monitoreamos. Entonces, nótese que esta figura, este esquema cíclico, no es muy diferente que esto, solo se lo dice con otras palabras. Entonces, las guías son muy parecidas, y así, muchas guías podrán ustedes leerlas entre líneas y tienen lo mismo. Ahora, yo he rescatado dos ideas principales de estas fases. Las ideas que he rescatado de implementación y de monitoreo, porque muchas de ellas, principalmente la de incidencia política, en algunos espacios está fuera de nuestro alcance directo, implica ciertos arreglos institucionales, pero no quiere decir que no podamos contribuir al mismo. Pero he rescatado un poco algunas ideas de la guía respecto a la fase de implementación y de monitoreo para que las podamos leer por acá y discutir más adelante en el espacio respectivo. Muy bien. Respecto a la implementación, se contesta la pregunta, ¿quién puede hacer qué? Entonces acá hay dos tipos de actores y determinadas acciones que esos tipos de actores pueden realizar. Por ejemplo, los gobiernos locales y regionales pueden establecer prioridades relacionadas con los ODS a partir de su contexto, de sus necesidades, sus recursos. También pueden aprovechar las sinergias y los vínculos con las estrategias nacionales. También pueden establecer y aprovechar esos vínculos dentro de las administraciones locales o regionales. También pueden elaborar planes de ODS. En El Salvador, a partir de un proyecto que se implementó hace algunos años con fondos del BIRF, hubo mucho interés en crear unos planes de desarrollo locales que luego se llamaron, bueno, que tienen como nombre PEPs, los planes estratégicos participativos, que implicaban una priorización que inicialmente era para 5 años, pero recordemos que en El Salvador la estructura de gobernanza de un partido político es de 3 años. Entonces muchos de estos PEPs se hicieron para 3 años, aunque inicialmente estaban previstos para 5, y dependía mucho de la continuidad de los gobiernos locales. Algunos continúan estableciendo PEPs, aunque tienen otro nombre, planes estratégicos de desarrollo, planes de desarrollo local, una hoja de ruta, un plan de gobierno local, etcétera. Pero esa sería un instrumento bastante pertinente para incorporar las prioridades de un proceso de localización de ODS. Y esa precisamente es una de las acciones que podrían hacer en un proceso de implementación los gobiernos locales y regionales. En España, por ejemplo, se están realizando de forma independiente guías de localización o planes de localización de ODS, no solo a nivel territorial en algunos municipios, sino también de otros actores como universidades, por ejemplo. Luego tenemos acá otro tipo de actores, las asociaciones y redes de gobiernos locales y regionales. Aquí incluimos mancomunidades, incluimos asociaciones intermunicipales y esas otras estructuras en las cuales convergen prioridades en algunos casos sectoriales o bajo una competencia específica o bajo un tema específico, de los cuales los actores que están vinculados, municipios principalmente, tienen un interés conjunto. Entonces, ¿qué pueden hacer estas estructuras? Bueno, pueden apoyar a sus propios gobiernos locales y regionales, promover intercambio de mejores prácticas entre sus miembros, promover la cooperación descentralizada y la cooperación de desarrollo eficaz, identificar los desafíos políticos que afectan a la localización de los ODS, hacer recomendaciones de mejora y promover la aplicación efectiva y plena de compromisos de descentralización, entre otros. Hay mucho que hacer.
No voy a leer todo esto porque incluso ustedes pueden seguir aportando más acciones que ustedes consideren que de las competencias que tienen los territorios pueden implementar. También en El Salvador pasa algo curioso. Los municipios hacen más de lo que las competencias le permiten, es decir, tienen una capacidad tan amplia y eso implica que hacen muchas cuestiones de las cuales tienen limitaciones en términos de recursos. Entonces, hay un potencial enorme de trabajo en este tema. Veamos a nivel de monitoreo. El monitoreo responde a la pregunta, ¿quién puede hacer qué? Nuevamente, gobiernos locales y regionales pueden recopilar, monitorear y analizar datos a nivel subnacional, desarrollar un conjunto de indicadores localizados y específicos, participar en el seguimiento y la evaluación de los ODS, promover la participación de otros actores locales a nivel local o subnacional. En el caso de las asociaciones y redes de gobiernos locales, pueden promover la participación de los gobiernos locales y apoyar a los gobiernos locales y regionales en la recopilación de información para procesos de evaluación. Les voy a dar un spoiler. Nosotros tenemos dentro de este programa de curso tenemos prevista una socialización de un estudio de caso de una municipalidad que nos va a hablar de su experiencia en estos procesos de monitoreo, precisamente porque es bueno compartir algunas de estas experiencias. De igual manera, dentro de los materiales del módulo 3 principalmente, van a encontrar algunas experiencias sistematizadas de procesos de monitoreo. Y la próxima semana vamos a tener una participación relacionada al trabajo del Observatorio de Planificación de la CEPAL, en donde podemos encontrar información bastante valiosa para temas de monitoreo en procesos de localización. Es decir, tenemos muchas herramientas y en principio tenemos voluntad. Entonces, sabemos qué es lo que podemos hacer. Ahora contestemos la pregunta, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ok. Pasemos a una tercera guía que nos dice algunos procesos de localización, algunos pasos para procesos de localización. En esta guía, que también es bastante reciente, esta la tomé directamente del gobierno de España. Déjenme ver, esto es de la vicepresidencia segunda del gobierno, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Bueno, ¿qué nos dice en esta guía? Nos habla de 4 fases también. La primera fase la denominan sentando las bases. La segunda, diagnóstico local. La tercera, definición del plan de localización. Y la cuarta, implementación y seguimiento. Vamos a ver un poco los componentes de cada fase y luego vamos a tratar de identificar algunas diferencias de las versiones anteriores. En la primera fase, que dice sentando las bases, aquí se habla de la generación de conocimiento, interés y compromiso. Luego tenemos una fase de diagnóstico local. Aquí hablamos de un contexto, un mapeo de actores, un análisis de capacidades, un análisis de políticas. Tenemos también la identificación de brechas y desafíos. Esta parte es importante y no es que las otras fases de las otras guías no lo incorporen. Lo que sucede es que están dentro de estas 5 o 6 páginas de desarrollo que les he mencionado que están dentro de los documentos, pero no se ha puesto de forma implícita. Pero claro está, si nosotros no identificamos, aquí ya se habla de brechas y desafíos, yo también podría denominarles riesgos, porque todo tiene un riesgo. Un riesgo es que nos corten el financiamiento. Y tenemos previstas tantas cosas. Y sin dinero, sin recursos, no se puede hacer mucho. Decía un profesor que tuve hace algunos años que pues el desarrollo no solo implica buenas intenciones, sino buenos resultados. Entonces, buenas intenciones podemos tener, pero si no tenemos la plata, esas intenciones quedan únicamente en eso. No se concreta en nada. Entonces, eso puede ser un riesgo. Aquí, en esta fase, esta parte de los desafíos implica también las brechas financieras y otro tipo de riesgos asociados en la etapa de diagnóstico local. Y luego, en la fase 3, en definir un plan de localización, aquí ya está la presentación del diagnóstico que se hizo en la fase anterior, la priorización de ODS y metas globales, la determinación de las metas locales e indicadores, la definición de políticas y acciones, y la revisión de aspectos transversales. Y en la última fase está la implementación y el monitoreo y evaluación. Nótese que en esta guía se le da mucha importancia a estas 3 fases primeras,
porque lo que nosotros conocemos, esto pasa también cuando hablamos de un proyecto. Nosotros asociamos un proyecto con algo que se está haciendo, que tiene como objetivo, bueno, diversos objetivos, pero que tiene acciones puntuales o más estratégicas, etcétera. Pero hablamos del proyecto en dos niveles. En un nivel que se relaciona al documento mismo del proyecto, o sea, el documento, pero luego lo analizamos desde un punto de vista que se está haciendo algo. Eso es un proyecto, pero nos olvidamos de todo lo que llevó a crear ese documento y de todo lo que implica la realización de esas actividades y acciones. Acá se está haciendo todo lo contrario. Con esta guía, lo que se trata es realzar todo lo que hay previo a la ejecución y previo a ese documento, que sería el plan, a partir del diagnóstico, a partir de la priorización de las acciones de desarrollo, los arreglos institucionales, el análisis mismo de los actores que intervienen en las lógicas del territorio, etcétera. Y por eso me gusta mucho el abordaje que da esta guía, pero claro, nosotros podemos rescatar algunos elementos de todas las guías y no necesariamente seguir una guía en sí. No se trata de que sea una receta que la tengamos que tomar al pie de la letra, sino analizar algunos elementos que pueden ser de interés para nuestras propias municipalidades, mancomunidades, asociaciones de municipios, etcétera. O incluso organizaciones de sociedad civil, por supuesto. Bien, en la parte inferior de esta guía vemos el proceso de comunicación como un proceso transversal desde la fase 1 a la fase 4. Luego vemos un proceso de participación, diálogo y alianzas que iniciaría desde la fase 2, porque en el diagnóstico identificamos cuáles son los actores que pueden apoyar y pueden dar una contribución. Y luego tenemos una línea más que es, bueno, dos líneas más. La movilización de mecanismos de gobernanza, que implica los tomadores de decisiones, quienes deciden y quienes tienen una contribución determinada, y cómo son esos arreglos en un proceso multinivel, municipios, gobierno central o cartera del Estado que intervienen en determinadas competencias. Luego tenemos los mecanismos de movilización de recursos, que implica capacidades de gestión de cooperación a nivel municipal o a nivel intermunicipal, o posibilidades de obtener recursos a partir de determinados mecanismos que pueden ser incipientes o que requiere que nosotros los construyamos. Y luego tenemos los mecanismos de compra pública sostenible. Esto es todo el tema de procurement, de licitaciones y todo eso. Cómo realizar un proceso adecuado. Aquí metemos un poco el tema de las oasis. Y bueno, en El Salvador tenemos la CAP, que también regula mucho todo el tema de compras, cómo vincular dentro de la adquisición un proceso sostenible. En este tema no voy a precisar mucho porque en este no soy experto, pero hay personas que sí son expertas en tema de procurement y de gestión de compras. Muy bien, y por último vamos a terminar con esta guía, que es una guía específica a nivel subregional. Me refiero a la comunidad autónoma de Andalucía, que desarrolló esta guía, que es la guía para implementación de los ODS. Me gusta bastante porque es bien, bueno, se ha diagramado bastante bien, es muy accesible en términos de visualización de los apartados y eso lo hace muy interactiva. Esta guía la tiene disponible en el campus virtual. Se las voy a mencionar rápido, aunque hay aquí tengo ya el documento que se lo voy a mostrar también. Esta guía funciona con eslabones. Tenemos 5 pasos y cada paso tiene eslabones que se conectan a partir de acciones puntuales. Una primera fase que es de liderazgo y aprendizaje institucional, que tiene como objetivo conocer la agenda, reflexionar sobre el contexto, todo lo que en las otras guías sería el tema de sensibilización y apropiación. Luego hay una segunda fase que sería la determinación de agentes claves, que sería lo equivalente a la fase de diagnóstico en las otras guías. Luego tenemos una fase de identificación y alineamiento, que es la fase de diseño del plan de localización. Una cuarta fase que es las estrategias de actuación, que sería el establecimiento de prioridades y de planes de acción a partir del plan propiamente estructurado. Y luego tendríamos una fase de medición del avance, que sería lo equivalente al monitoreo. Cada una de ellas llevan un eslabón que sería hacia esos cuadritos en gris, en donde implican esas brechas
y acciones requeridas, necesidades de formación. Si estructuramos ahí que en el tema de sensibilización aún hace falta mucho por hacer, pues hay una necesidad de formación en el personal técnico o el personal de la misma municipalidad, para luego dar la sensibilización a la población. Porque si las mismas estructuras, que son los titulares de responsabilidades, no tienen asumido la agenda, pues ¿cómo vamos a poder socializarla si todavía no sabemos qué es? Entonces creo que este curso, bueno, no creo, estoy seguro que este curso que se está facilitando es una herramienta significativa para la socialización y la generación de esa apropiación de parte de ustedes como referentes municipales y territoriales de la Agenda 2030 y los ODS. Y luego, pues no me cabe la menor duda que también dentro de sus competencias y posibilidades van a socializar como formador de formadores a otras personas. Y bueno, no voy a quitarles más el tiempo explicándole los demás componentes, sino la última parte. Habla relacionada, o sea, estas brechas o necesidades identificadas se vinculan hacia modelos de gobernanza, alineación de ODS, planes de acciones, informes de seguimiento, lo que serían los productos concretos de cada una de estas fases, para luego llevar hacia a un proceso de localización y la comunicación de esa localización. Y bien, en 3 minutitos, y me van a disculpar que no voy a dedicar más tiempo a esto, voy a mostrarles esta guía. Porque eso, y se la voy a dejar para que ustedes la descarguen también. ¿Qué nos dice esta guía? Miren, aquí es una guía de varias páginas, está aquí la estructura, el contenido mismo. Una primera parte que nos habla que son los ODS, la segunda cómo los podemos, como la entidad, y habla de entidad porque como es España, puede ser cualquiera de esas estructuras que anteriormente les mencionaba, estructuras de gobernanza territorial. Luego, después de conocer el tema de las competencias, pues pasamos a la comunicación de la estrategia de localización, luego los pasos de localización y luego la bibliografía de referencia. Entonces, esta parte no nos interesa mucho. Esta es la primera parte, se habla de una sensibilización. Aquí se lo resumo, es lo que vimos en la sesión introductoria, en la sesión 1.1, a cargo de la directora académica. Pero podemos ver los diagramas y eso nos ayuda un poco a refrescar también. Luego pasamos a esta parte que significa localizar, que sería como el equivalente a la sesión que estoy facilitando en este momento, y el papel de los agentes locales, o sea, lo que llamamos la corresponsabilidad de los actores. Y luego viene la pregunta, ¿cómo lo podemos hacer? Esto nosotros lo vamos a desarrollar en el módulo 2 y 3, en el 2 de una manera más teórica y en el 3 de una forma más práctica. Es que no, ahora esta sesión es muy introductoria, sin embargo, nos da una idea, una pizca de lo que implica la localización y qué es lo que vamos a llevar de manera mucho más desarrollada en las próximas sesiones. Aquí están los actores, hay algunas... eso es un checklist para saber qué tanto estamos nosotros apropiados de la agenda en los municipios. Se lo pueden ocupar. Podríamos decir que más allá de una guía, acá hay una caja de herramientas. Incluso hay unas matrices que nos pueden servir para poder realizar este proceso de adecuación y localización. Y bueno, pues eso es lo que tiene esta guía y ya establece de manera bastante general el proceso que en principio es sugerido para las provincias y para los municipios de Andalucía. Bien. Voy a continuar entonces. Y continúo con este es otro estudio de caso que es cuando les expliqué el contenido hace unos minutos, les hablaba de esta iniciativa Hacia Dónde Vamos de Colombia. Entonces, esto es lo que ustedes descargarían del campo virtual, este material que está acá, en donde habla de los arreglos institucionales, cómo fue el proceso de localización, bueno, primero de priorización de las
necesidades de desarrollo, las alianzas que se hicieron con con una universidad extranjera, la asistencia técnica, el tema de los recursos, la trazabilidad, que es un tema importante en el aspecto de monitoreo, el tema de la ecuación de los indicadores a los territorios, la homogeneización, se aplicaron algunas herramientas como semáforo para saber el grado de consecución y de avance. Y bueno, aquí ya describe el grado de cumplimiento de cada uno de estos. Ustedes lo pueden descargar y verlos con calma, pero todo este material, de hecho, se simplifica con este video que vamos a ver de unos 3 minutos, en donde explica cómo hizo esto Colombia, y yo les pediría hacer un ejercicio simultáneo a ver el video. Pensar en su territorio y decir, tenemos la capacidad de poder hacer algo similar, o podemos hacer algo que no sea similar, pero que también contribuya de alguna forma a la localización de los ODS. Veamos el caso y al final les voy a dar un espacio para que ustedes puedan hacer sus comentarios y ya me comentan al respecto. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se desprenden de una iniciativa a nivel mundial encaminada a establecer una agenda común en torno al desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Constituyen un compromiso global para la adopción de medidas que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad sin dejar a nadie atrás. Con la formulación del COMPES 3918, Colombia se convirtió en el líder global en la implementación de los ODS y asimismo estableció la estrategia país con miras a 2030. Uno de los principios de los ODS es no dejar a nadie atrás, de modo que es fundamental que al implementar la agenda se reconozcan las características y necesidades de cada territorio para contribuir al mejoramiento de las condiciones y el bienestar de las personas. Además, se debe reconocer que para lograr el cumplimiento de los ODS es necesaria la participación activa de todos los niveles de gobierno. Esto implica que no es un asunto que solo le concierne al nivel nacional, sino también a los departamentos y municipios. Y es allí donde nace el papel de las ciudades, en el aterrizaje de los ODS en metas locales que contribuyan al alcance de los objetivos a nivel país y del mundo. La territorialización de los ODS permite la formulación de políticas orientadas a impulsar el desarrollo según las necesidades y dinámicas territoriales, además de mejorar la calidad de la información, los mecanismos de seguimiento y reporte y la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad. ¿Qué es la herramienta de territorialización de los ODS? La red de ciudades Cómo Vamos y Fundación Corona, con el apoyo de la Universidad de Columbia y el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, desarrollaron la herramienta de territorialización de los ODS que busca servir como referente para el diseño de los planes de desarrollo territorial, instrumentos de planificación que orientan las acciones de las administraciones locales durante cada periodo de gobierno. ¿Cómo funciona la herramienta? Primero, la herramienta parte de una batería de 50 indicadores, objetivos y subjetivos que corresponden a los 17 ODS que cuentan con información disponible desde 2015, año que fue definido como línea base. Segundo, estos indicadores provienen de fuentes oficiales nacionales y locales e indicadores producidos por la red de ciudades Cómo Vamos. Tercero, a partir de esta información, se calculan las metas aspiracionales a 2030 para las ciudades capitales y los distritos que hacen parte de la red de ciudades Cómo Vamos, y además se proyectan bandas desde 2015 hasta 2030 que reflejan el camino que debe seguir la ciudad para llegar a la meta propuesta. Cuarto, por último, a través de un semáforo, se hace seguimiento y se evalúa el desempeño de las ciudades en estas metas a través del tiempo. ¿Cómo se definen las metas aspiracionales o locales? Las metas aspiracionales hacen referencia al indicador al que la ciudad debe llegar a 2030. Este se define a partir de la meta nacional y del desempeño histórico del indicador en cada ciudad. ¿De dónde proviene la meta nacional? Esta meta se puede obtener a través de 3 fuentes. Primero, a partir de las metas establecidas en el COMPES 3918, que definen la estrategia para la implementación de los ODS en Colombia. Segundo, en caso de no existir una meta COMPES, se utilizan variables adicionales o complementarias que tengan relación con el indicador analizado. Tercero, de no contar con meta COMPES y variables complementarias, se tiene en cuenta el mejor nivel obtenido en los indicadores seleccionados para la ciudad con el mejor desempeño histórico. ¿Cómo se mide el desempeño de una ciudad? Se mide año a año por medio de bandas que permiten evaluar el desempeño del indicador de la ciudad en cuestión.
Las bandas dibujan la senda que guía la trayectoria por la cual debe moverse el indicador con el fin de llegar a la meta aspiracional. Esto se refleja a través de un semáforo que muestra el avance del indicador a la luz de la meta aspiracional 2030 mediante 4 niveles de desempeño que se definen así. Primero, si el indicador supera la banda inferior, el color que le corresponde es rojo, reflejando un desempeño no aceptable. Si el indicador se encuentra entre la banda inferior y la banda media, el color que le corresponde es amarillo, reflejando un desempeño aceptable. Si el indicador se encuentra entre la banda media y la banda superior, el color que le corresponde es verde claro, reflejando un buen desempeño. Por último, si el indicador supera la banda superior, el color que le corresponde es verde oscuro, reflejando un desempeño sobresaliente. Con la herramienta de territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo se podrá ver cómo vamos en los ODS para cada ciudad seleccionada, sino hacia dónde vamos, logrando definir una ruta para los próximos 11 años que podrá fortalecer las propuestas de los tomadores de decisiones y proyectar una visión de ciudades inclusivas y sostenibles en la cual todos estemos involucrados. Esta herramienta es un bien público para que las administraciones locales, el sector público y la sociedad civil se apropien de ella y la puedan utilizar en la toma de decisiones de política pública a nivel nacional y local. Te invitamos a conocerla en el siguiente link. Muy bien. Eso fue el video que sintetiza esa presentación que ustedes pueden descargar del campus virtual. La verdad es que muy interesante el esfuerzo que se ha realizado en Colombia y cómo yo soy una persona muy apasionada de la gestión de datos y de la toma de decisiones a partir de evidencia. Y creo que esto es una herramienta que, si se utiliza bien, podría generar procesos de desarrollo endógeno bastante significativos en Colombia. Nosotros en El Salvador tenemos algunas brechas en términos de generación de datos y creo que, y digo esto, que los observatorios en algunas estructuras de mancomunidades o a nivel de estructuras intermunicipales pueden aportar mucho a la generación de datos desde sus propias competencias. Permítanme un segundito. Aquí está. Bien. Esto del Zoom a mí se me complica un poco porque se me mueven las barritas. Entonces, les decía sobre los desafíos que existen en los territorios en la generación de datos. Este estudio de caso en Colombia, eso es en Colombia, pero en otros países como Costa Rica, que también hay algunas iniciativas que ya mostraré por acá, y en México también han llevado a su manera los procesos de localización. Esto nos tiene que dejar una moraleja. No necesitamos alinearnos necesariamente a una metodología, podemos crear nuestros propios procesos en la medida que asumamos nuestras prioridades locales, subnacionales de desarrollo. Pero todo eso también lleva muchos desafíos. Y estos desafíos implican, por ejemplo, competencias políticas y fiscales limitadas, falta de acceso a financiamiento para el desarrollo. Los países de América Latina ahora tienen un problema para la gestión de recursos, principalmente porque ya no son prioritarios para la cooperación internacional. La cooperación aún existente va aportando de manera no tan significativa como antes lo hacía, porque precisamente este debate de fortalecer más a las estructuras nacionales y promover la gobernanza, la rendición de cuentas, son los principales objetivos ahora de la cooperación en regiones como América Latina, y se deslocaliza esta ayuda hacia territorios, diría yo, en condiciones de vulnerabilidad más, en términos macroeconómicos, más notables, como África subsahariana, sudeste asiático, etcétera. Eso también implica que tenemos que buscar nuestras propias formas de financiamiento al desarrollo. Y acá el sector privado, por ejemplo, podría ofrecer de manera estratégica un aporte. Otras brechas que se identifican como importantes a considerar son la falta de cooperación e integración gubernamental
consolidada entre los diferentes niveles, que el municipio es de un partido político y el gobierno central que transfiere recursos a los municipios de otro partido político, y existe ahí una situación que más allá de las competencias no permite que ese canal de comunicación sea del todo efectivo, se atrasa la asignación de recursos, etcétera. Esos son algunos problemas que existen a nivel de países de América Latina. También la falta de capacidad para atraer o ser parte de alianzas sólidas, de alianzas inclusivas. Y es que existe una tendencia que, bueno, ahora se ha visto que cada vez es menor, pero culturalmente, de ser un tanto egoísta con lo que hacemos en los territorios. Entonces no queremos compartir lo que se hace, compartimos solo lo que queremos o lo que no convenientemente queremos compartir. Entonces eso hace que esta figura de buenas prácticas y todo solo nos queden en nosotros y no se puedan compartir al resto. Entonces, las alianzas inclusivas tratan un poco de limar esa situación y generar procesos más inclusivos para compartir las buenas prácticas, pero también aquellas acciones que necesitan mejorarse, las ventanas de oportunidad, porque conjuntamente se pueden hallar soluciones más efectivas. Claro, lo anterior implica un proceso de madurez de la administración local y también de las personas, porque yo siempre he creído que las instituciones son las personas. Y si nosotros no creemos y nosotros estamos también detrás de la toma de decisiones, la institución tampoco nos lo asume. Entonces, esa parte personal la tenemos que transferir como parte de la cultura organizacional para ir generando pues un precedente y que esa cultura sea asumida por el resto de colaboradores y colaboradoras. Pero bueno, lleguemos a la síntesis principal de todos estos manuales y estos estudios de caso que hemos analizado. La localización en términos concretos implica dos procesos bastante simples. Un primer proceso que es la planificación para la implementación y otro proceso que sería el monitoreo. Esto en todas las guías lo van a encontrar. Que estén a veces unidos en una fase, separados en varias fases, o en algunas se separen en varias, en subfases, pues eso es otra cosa. Pero en términos generales, todas las guías llevan un proceso de planificación e implementación. Es una condición sine qua non. La localización se va a dar, y luego está el tema del reporte, que implica control, monitoreo. De lo contrario, no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo, si eso que estamos haciendo está logrando las metas deseadas, se está contribuyendo en algo. Entonces, esas serían como las dos ideas principales que me gustaría que ustedes tengan en cuenta siempre como el aprendizaje de esta sesión, de esta jornada. Y esto yo no lo voy a poner a leer, pero lo que quiere decir acá es que el proceso de identificación de actores con los cuales ustedes pueden realizar alianzas estratégicas no debe limitarse únicamente a partidos políticos o a otros municipios. Hay bueno, no una infinidad, pero múltiples actores que interactúan en los territorios y que por A o B motivo no se les toma en cuenta. Entonces ellos tienen sus propias agendas diferenciadas. Y aquí, ¿cuáles son esos actores? Algunos de ellos, porque no son todos, están las autoridades locales por excelencia, por supuesto, que son las municipalidades, gobiernos nacionales y regionales, que son las estructuras multinivel, que ya les mencionaba, parlamentos, en algunas estructuras, no es el caso de El Salvador, existen, digamos que órganos legislativos regionales o subnacionales. Es como si hubiera una estructura intermedia que también tuviera una parte de un órgano legislativo y también un ejecutivo, ¿verdad? En El Salvador no existe tal figura, pero en España sí. Tenemos organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil como ONGs, y también tenemos ONGs nacionales y ONGs internacionales, y tenemos organizaciones de sociedad civil no legalizadas, pero son plataformas de acción que también pueden contribuir. Son otros sectores que son interesantes y que son estratégicos para estos procesos de identificación de prioridades. También tenemos la empresa y la industria, el sector privado, tenemos las universidades, tenemos profesionales que pueden aportar, instituciones de carácter religioso, instituciones financieras, organizaciones internacionales y redes de ciudades. En América Latina tenemos una iniciativa bien interesante, si ustedes lo pueden googlear, que se llama Mercociudades. Es una iniciativa muy interesante que nos permite saber lo que se está haciendo principalmente en el cono sur de América Latina, y que es un esfuerzo bastante loable en términos de localización. Y bueno,
Esto es una tarea voluntaria, no genera puntos para acá, pero es una primera aproximación a cómo pueden ustedes hacer un análisis de metas de los ODS. En oportunidades anteriores se les ha compartido las resoluciones y también un documento donde está contenido cuáles son estas metas que se vinculan a los ODS. Me refiero a las 169 metas. Y si no, pues usted solamente pone en Google metas ODS y ahí en la página de Naciones Unidas le van a aparecer. Entonces, el ejercicio es muy simple. Usted va a leer esas 169 metas. Como le digo, es algo, si lo quiere hacer, lo puede hacer. Si no lo quiere hacer, no es necesario que lo haga, pero puede partir de un proceso de introspección a las capacidades municipales. Entonces, la idea de acá es leer esas metas y luego identificar si esas metas pueden ser localizables. Pero ese ejercicio pasa, no es que sí es localizable, no es un hiperactivo que va a decir que se responde automáticamente. La respuesta a esta pregunta nos la da la respuesta de otras preguntas más específicas que las tienen ustedes acá en pantalla. ¿Y cuáles son estas? Bueno, una primera pregunta es que si esas metas implican una competencia exclusiva de las municipalidades o una competencia compartida. Es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Qué políticas públicas se han adaptado y qué acciones se han emprendido en su territorio en ese sentido? ¿Piensa que alcanzar los objetivos requiere una fuerte cooperación entre las distintas áreas de las municipalidades o no? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos fomentar esta colaboración en caso que sea requerida? ¿Conoce algún mecanismo en su organización que promueve el trabajo conjunto entre diferentes municipalidades o áreas internas en la municipalidad? Y la última, ¿qué desafíos podría encontrar un gobierno local o regional al hacer este ejercicio? Es decir, nos podemos encontrar con que sí, muy bonito todo, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Que no hay recursos, ¿quién lo va a pagar? Sí existe también ahí un tema de solapamiento entre las funciones a partir de las competencias asignadas, si hay oportunidades o ideas innovadoras. Ahora se está trabajando mucho el tema de innovación para el desarrollo, cómo hacer lo mismo, pero bueno, cómo llegar a un objetivo haciendo cosas distintas y mejores, que puedan crear algo que el BID ha añadido como, más bien, que ha acuñado como valor público, que sería cómo satisfacer esas necesidades de la ciudadanía a partir de las competencias previstas en los diferentes niveles de gobernanza, pero que cree ese valor, que no sea únicamente una transferencia en la satisfacción de necesidades, sino que genere un aporte. Eso se le ha acuñado el término de valor público. Y bueno, acá, eso está en inglés, pero es una matriz que usted puede desarrollar en donde usted pone las competencias que considera que pueden realizar, luego cuáles son las áreas de la municipalidad que podrían estar involucradas, que puede ser, por ejemplo, la gerencia de desarrollo territorial, que el área de catastro, de registro familiar, etcétera, etcétera, porque hay muchas metas, son 169, y cada una puede estar vinculada a una estructura interna dentro de la municipalidad distinta, o no solo de la municipalidad, sino que dentro de la asociación municipal pueden crearse áreas, por ejemplo, área de gestión de cooperación, etcétera. Luego, ¿qué otros niveles qué otros niveles o procesos multinivel de estructuras gubernamentales están asociadas? Y se puede incluir ahí a la subsecretaría de gobernabilidad territorial, algo que no existe en la actualidad, pero sí puede ser eso, puede ser que un ministerio de desarrollo, etcétera, etcétera, si está involucrado de alguna manera. Luego, ¿cuáles son aquellos actores estratégicos que podrían estar vinculados al cumplimiento o al aporte de determinada acción? Y luego, ¿cuáles son esos desafíos y oportunidades? Entonces, ahí tenemos ya una matriz, un cuadro sinóptico de el cumplimiento de una meta determinada. Y eso nos puede decir, ¿podemos implementarlo a nivel local? No lo podemos implementar. ¿Existen posibilidades de localizarlo? ¿Cómo se localiza? ¿Y qué implica localizarlo? Y por último, me gustaría hacer una breve reseña sobre la importancia de concebir este proceso no de manera aislada a una política pública nacional. Por áreas del tiempo, porque esta sesión es más corta que las anteriores, por el tema del examen y porque lo que menos queremos es generarles ansiedad a ustedes. Los procesos de localización deben de estar vinculados con un ciclo de política pública.
en donde también debe ser responsabilidad del Estado asumir estas prioridades dentro de un plan de desarrollo mucho más amplio. Y me voy a quedar con eso porque explicar esto me llevaría mucho tiempo. Pero el ciclo de políticas públicas implica programar, identificar esas áreas de oportunidad, focalizar recursos, subsidios, etcétera, hacer procesos de monitoreo, evaluar, identificar las necesidades. Y bueno, este ciclo de política pública debe de incorporar pues esas áreas de apoyo a territorios que quieren localizar o que están en procesos de localización del desarrollo, porque al fin y al cabo los procesos de localización implican contribuir a la política pública en términos más amplios. ¿Cómo pueden hacer esto? Existen algunas herramientas que se han diseñado por instituciones como Naciones Unidas para identificar este proceso de priorización de políticas públicas en el marco de ODS. Y una de ellas es la herramienta RIA, que es la herramienta de evaluación integrada rápida. Entonces acá se hace un ejercicio a partir de este manual sobre las prioridades sectoriales de un plan de gobierno con las metas, los indicadores y los ODS. Y sobre ello pues se saca un cuadrante, en donde establecemos cuáles son aquellos ODS que están más vinculados y que tienen mayor oportunidad a partir de la política pública establecida. Algo importante, que la RIA se puede aplicar no solo a un nivel nacional, sino que nosotros podemos ocupar eso como parte de la fase 1 y la fase 2 de estos procesos, estas guías metodológicas que les mencioné. La RIA nos ofrecía las herramientas concretas para poder realizar esta vinculación. Y si ustedes quieren descargar la RIA, el documento este que les estoy mencionando, solo escaneen el código QR que está ahí y ahí descargan el documento y lo guardan. La RIA nos da un ejemplo, bueno, esta ruedita que vende ODS y aparece en diferentes niveles como si fuese un radar, es el grado de cumplimiento, bueno, no el grado de cumplimiento, la similitud que tiene la política pública existente o el diseño o las áreas que se quieren potenciar en ese plan de desarrollo nacional o local respecto a determinado ODS. Entonces, básicamente es la alineación que se da. Este es un ejemplo de Guyana, que lo hizo en el 2017, y ustedes pueden observar ahí en color azul profundo una alineación casi completa que tiene de la estrategia de política pública de ese país respecto a ese ODS en cuestión. Por ejemplo, observamos que Guyana ha hecho un alineamiento casi completo hacia el ODS de hambre cero, 2, también al 3 sobre temas de salud y el ODS 13 de acción contra el clima, también el 12, y hay en menor grado al de igualdad de género, al 5, al 15 de ecosistemas y al 8. Al 8 y quiero ver, y un poquito al 11 de ciudades, pero en mayor grado al 2, al 3 y al 13. Entonces, este ejercicio nos puede decir cuáles de aquellos ODS son prioritarios para ese país. Ahora, podríamos decir, no solamente a nivel de país, sino que podríamos hacerlo a nivel de una municipalidad. ¿Cuáles serían aquellas áreas de priorización de políticas municipales o territoriales en determinados ODS? Esta guía nos puede ofrecer unas herramientas bastante buenas para poder construirlo. Si no puede escanear el código, haga captura de pantalla y en la parte inferior está ahí la dirección que usted puede digitar posteriormente. Está en www.undp.org, Publication Rapid Integrate Assessment. Y bueno, si ustedes quieren profundizar un poco más sobre ejercicios de este tipo, tenemos ahí 2 papers que también están en la bibliografía. El primero es justamente un estudio de caso de RIA para algunas municipalidades, porque aquí el anterior es de Guyana a nivel de país, pero si ustedes quieren ver cómo se hizo a nivel práctico con un municipio o con varios, este primer paper les da de Martín Freiguedo, Alejandro Milanés y Carolina Ferreira, nos hablan la experiencia de Uruguay con algunos municipios en donde aplicaron esta herramienta RIA para la localización. Y el segundo es de mi autoría, es una identificación de desafíos que existen en los municipios de El Salvador, de 37 municipios que fueron parte de la muestra y que de alguna manera
el atender estos desafíos son condiciones necesarias para la localización de los ODS o para la priorización de algunos, en donde se deben de implementar pues acciones específicas para atender estas brechas. Entonces, este segundo también está ahí, que lo pueden leer. Este lo tengo solo en inglés porque era bueno, lo tenía que ser así, pero perfectamente pueden ocupar ahí el traductor de Google para poder identificar. Y bueno, otro manual o caja de herramientas que es muy interesante que ustedes conozcan es el Goal Report. El Goal Report es una iniciativa del Observatorio Global de Finanzas Locales y de Democratización y Descentralización, en donde publican a partir de determinadas áreas de interés reportes de oro o reportes dorados. Entonces, uno de estos reportes, el 5, precisamente nos habla de experiencias de localización. Entonces, ahí lo he marcado en rojo, los que están ahorita, porque esto sale cada 3 años. Está el de descentralización y democracia local, está otro sobre finanzas sostenibles, otro sobre co-creación urbana, etcétera. Pero el 5, que creería yo que es el más importante en términos de esta clase, es el de la localización. Entonces, este 5 también lo pueden descargar desde ese QR que pueden ver, y ahí ustedes pueden ver algunas experiencias, entre ellas la que estoy presentando en este momento, que es la experiencia de Costa Rica en ciertos municipios. Estos municipios hicieron este proceso que implicaba varias fases. Ellos siguieron una sola fase, ellos siguieron un proceso más o menos lineal, pero que implica una metodología propia en donde incorporan la planificación, el hacer, la verificación y la actuación a partir de algo que ellos llaman CIPOC, ¿verdad? En donde están los proveedores, los insumos, el proceso, los outputs, que serían como las salidas o los productos principales que tendría el mecanismo, y luego el C, que sería el cliente o los usuarios finales. Y está este proceso que nos implica el rol que puede tener o que debe tener cada uno de los actores. Entonces, la misma definición de la metodología nos implica la vinculación multiactor. También esto lo pueden encontrar en el reporte dorado. Y por último, tenemos aquí un ejemplo de la herramienta Mandala, que es muy famosa. Esto se aplica desde iniciativas de Brasil. Principalmente aquí tenemos el ejemplo de Sao Paulo, en donde cada una la herramienta Mandala nos habla de cuadrantes, y cada cuadrante pues tiene una serie de indicadores. Entonces, como un radar, identificar con determinados puntos los niveles que se encuentran la ciudad nos permite saber cuáles son esas brechas, esas oportunidades también de mejora o aquellas fortalezas en función de cada uno de estos factores. Verán cómo los números que están ahí corresponden a cada uno de estos indicadores. Entonces, verde, bien; amarillo, no tan bien; y rojo, hay que pensar ahí un poquito, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, los números nos indican cómo estas acciones están vinculadas en cada una de ese radar Mandala. Y para temas de monitoreo, ustedes pueden observar ahí cuáles son aquellos territorios dentro de los países que están marcados en amarillo, que están haciendo o que han hecho informes de revisión local, informes voluntarios de revisión local en determinados periodos de tiempo. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en América Latina tenemos a Ciudad de México, a Oaxaca, a Chimbote, La Paz, Santa Fe, Buenos Aires, Sao Paulo, Niterói, Santana de Parnaíba y Barcarena. En Europa tenemos ahí a Málaga, a la Comunidad Valenciana, Barcelona, y así, ¿verdad? Tenemos otros, en Asia tenemos a Taipei, en Taiwán, tenemos a Shimokawa, esto es en Japón, Toyama, también en Japón, Deqing en China, entre otros. Bien, y para terminar, me gustaría explicarles la actividad de cierre de módulo, y después se puede dar un espacio para que podamos conversar si tienen preguntas sobre la sesión. ¿Cómo vamos a hacer esto de la explicación del test final? Bueno, ustedes van a ver en
en la página del campus. Déjenme que lo abra por acá. A las 12 en punto, esto que está acá. Aquí está oculto para ustedes porque se va a abrir hasta las 12. Entonces acá esto se llama control de lectura módulo 1. Ustedes van a entrar con sus credenciales a la plataforma. Cuando entren van a ver esto ya a las 12 que se va a abrir. Usted le va a dar clic acá. Nótese que en ese momento usted tiene que haber ido ya al baño, debe estar tranquilo, que nadie le esté llamando, que nadie le esté molestando, porque debe dedicar 20 minutos. Eso es el tiempo del examen, porque una vez lo inicia, ya no lo puede retroceder. Entonces, son 20 minutos exactos. Entonces, permítanme que tengo aquí algo en chat. Ok. Eran chat anteriores. Ok, entonces acá, esto les va a aparecer a las 12 del mediodía. Ustedes van acá y le dan clic. Yo les sugiero que lo hagan desde la computadora, pero si no pueden, lo pueden hacer también desde el móvil, no pasa nada. Solo que deben tener en cuenta algunos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero, que tienen 20 minutos. Segundo, que el examen, una vez le da previsualizar, usted ya no puede dar marcha atrás. Es decir, media vez le doy aquí, ya no lo voy a poner porque es el examen propiamente, usted ya no puede regresar. Segundo, las preguntas van a aparecer una por una y tiene que contestar una para pasar a la siguiente. No se le vaya a ocurrir por nada del mundo regresar o darle back o algo porque no va a poder regresar a la pregunta anterior. Así que media vez conteste una, va a pasar a la siguiente y necesita hacerlo así para pasar a la siguiente. Aquí no vale que la dejo guardado y cuando se me ocurra la respuesta voy a regresar nuevamente. No. Acá usted contesta una pregunta y pasa a la siguiente. Son 10 preguntas, me parece. Sí, creo que son 10, pero no me recuerdo cuántas son exactamente, ya voy a revisar. Pero son 2 minutos por pregunta, sí, son 10 preguntas. Y en 20 minutos. Media vez contesten una, son de opción múltiple, pasan a la siguiente. Y así, hasta llegar a la última. Cuando lleguen a la última, dicen cerrar intento, previsualizar los resultados. Se le da clic a eso y ya le va a aparecer la nota obtenida. Tiene que llegar hasta finalizar. Ahora, si no llega y se desconecta o algo, el sistema está configurado para entregar la última respuesta que ha contestado y generar la nota hasta la pregunta en donde se quedó. Pero claro, ese es un escenario de gestión de riesgos que no queremos nosotros atender, por supuesto, ni mucho menos mitigar su descontento al respecto. Entonces, por favor, asegúrese que tenga todas las condiciones necesarias para poder realizarlo. Y al final, pues va a tener usted una nota y es la nota que va a estar consignada en su expediente académico. Pues nada más que comentar al respecto. Más allá que los recursos que les he comentado se encuentran disponibles en el tema 1.5. Aquí está la lectura, está este ejemplo de localización que ahorita lo voy a ver. La bibliografía en donde están muchos de estos materiales que les he mencionado. Esta es la presentación de la red Cómo Vamos. Lo que vimos en video, lo que vimos y escuchamos en el video se encuentra casi sistematizado en este documento. Y bueno, el control de lectura. Respecto a este ejemplo que está de Smart City, ustedes pueden ver cómo a partir de un esfuerzo realizado bueno, realmente no estoy seguro quién lo financió, pero probablemente sea el gobierno central. Aparece la gestión de datos por diferentes municipios de acuerdo a el objetivo. Aquí tenemos el ODS y luego vemos un determinado municipio y cuáles son los actores vinculados al municipio y está la gestión de datos. Es como la versión española del ejemplo de Cómo Vamos de Colombia. Entonces aquí, si usted pone hambre cero, aquí vemos también el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las brechas y la evolución que ha tenido el municipio desde el 2006 hasta el 2018. Y luego acá está el nivel de consecución en cada uno de los mismos municipios a nivel de provincia. Y usted puede ir buscando el municipio por acá. Y esto me suena que esto es Galicia, creo, ¿verdad? Sí, esto es Galicia. Aquí está Coruña, por aquí está
Esto es Fisterra. Aquí Santiago de Compostela. Aquí está. Y aquí nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, el grado de consecución determinada meta asociada. Aquí podemos ir buscando la meta, por ejemplo, integración de la salud reproductiva, y aquí nos genera ya la estadística. Y es bien interesante porque aquí nosotros podemos hacer un screenshot, por ejemplo, de esto, y ya nos sirve como infografía para determinado recurso expositivo. Esto obviamente se está alimentando con la estadística pública, ¿verdad? Entonces, algo así es el de Colombia, pero esto para que usted pueda interactuar más adelante se encuentra acá, en este ejemplo de localización de Smart Institute, que ocupa pues datos proporcionados por la administración pública en los diferentes municipios españoles. Bueno, esto es lo que tengo a bien comentarles por este día. Voy a dejar de presentar y voy a abrir la sesión para preguntas que ustedes tengan o comentarios respecto a la sesión de este día. Muchas gracias por su atención. Lisandro, tenemos algunos comentarios en el chat sobre el control de lectura. Tenemos uno que una chica tuvo problema para poder escuchar las indicaciones. No sé si gusta, Lisandro, yo puedo asesorarla a ella por medio de contacto personal para no poder repetir la información. O y en este caso preguntan hasta qué hora se va a presentar el examen. No sé si gusta leerlos o vamos dando lectura de bueno, las indicaciones, usted cuando le dé clic ahí, le va a aparecer las indicaciones, ¿verdad? Pero están desde 12 hasta las 3, pero yo no le recomiendo hacerlas hasta las 3, sino a las 2:30, porque tienen que calcular los 20 minutos de diferencia. Entonces, diría yo que desde las 12 a las 2:39 es el tiempo para que pueda iniciar el examen, porque a las 3 se cierra como muy tarde. Y obviamente no puede empezar a las 3 porque en ese momento se cierra, entonces no va a tener los 20 minutos. Entonces sería de 2 hasta las 2:40. De 12 hasta las 2:40 para que cuenten los 20 minutos para realizar el examen y no se le vaya a cerrar. Entonces tienen todo ese tiempo. Una pregunta de Fabiola Díaz, ¿el control de lectura es de todo el módulo o solo de la sesión de hoy? No, es de todo el módulo. Es de todo el módulo. Pero son preguntas fáciles. Se han puesto atención a las sesiones, no van a tener problema. En efecto, como dice Rubén, son 10 preguntas de opción múltiple. No hay que darle atrás porque no se puede, y de hecho eso, si por error, vamos a imaginarnos que no es porque usted quiso probar si funcionaba o no. Si por error le da atrás y se le va a otra página y no puede ver nada, lo que tiene que hacer es actualizarlo y luego irse nuevamente hasta la sesión del módulo, baje nuevamente la actividad, le da clic y el examen lo va a encontrar donde lo dejó, pero el tiempo va a seguir corriendo. Todo eso que anduvo recorriendo, actualizando, todo eso lo sigue contando. Entonces usted tiene que irse nuevamente a la interfaz central y regresar y darle clic y lo va a encontrar donde lo dejó. Pero eso es en caso de emergencia, para que no ande desesperada y preguntando, mire, se me cayó el internet, aunque realmente no se le haya caído, simplemente le dio atrás y se le complicó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe de hacer. Y si le genera se queda congelado, etcétera, sálgase del navegador, ingrese nuevamente con todos los pasos y va a encontrar ahí el examen. Realmente es muy sencillo, no tienen que preocuparse. Es un control de lectura, es un control de socialización. Requiere que lean bien la pregunta y seleccionen la respuesta más pertinente a la pregunta. Puede que algunas sean muy parecidas o llevan cierto grado de vinculación o aparentemente son verdaderas, pero una de ellas es más que las demás. Y vamos a ver la otra pregunta. Contenido que está. Sí, el mismo contenido que está alojado en la plataforma, pero de hecho son las sesiones, ¿verdad? Las sesiones se han construido a partir de la literatura. De hecho, la presentación de ese día la he construido de todas las lecturas que están ahí
y bueno, un poco también abordando cierto grado de experiencia en otros procesos regionales. Si en efecto, Karen, se puede realizar control de lectura del celular, no hay problema. Lo único que con las mismas precisiones anteriores, no darle atrás y todo eso, pero tiene acceso desde el celular. Cuando termine de hacer las preguntas, las 10, tiene que darle enviar todo. Le va a aparecer dos ventanas, uno enviar y luego enviar nuevamente. O sea, son dos envíos que se hacen y ya obtiene usted un consolidado general y luego dice enviar nuevamente, porque está ese doble control, porque al final usted puede verificar si alguna no se contestó, aunque ya no podría ser mucho más, pero es únicamente para saber si usted no contestó alguna, ¿verdad? Y luego lo envía nuevamente y ya. Es múltiple. No, las respuestas, Rubén, son únicas, no son varias. No lo queríamos complejizar tanto porque podrían ser varias respuestas, pero solamente es una. De hecho, el sistema no le va a dejar aceptar más que una respuesta. Pero me gustaría que no me preguntaran tanto del examen. O sea, esto es como un poco preguntar más de las formas que el fondo. ¿Qué les pareció la sesión de ahora? ¿Quieren que les explique algo adicional? ¿Les gustaría hacer algún comentario de la introducción a los procesos de localización, que al final es el core o el núcleo principal de este proceso formativo en sus 4 módulos? ¿Tienen alguna pregunta? Víctor tiene su mano levantada, Lisandro, no sé si. Permítanme que a mí Zoom. Víctor, sí. Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Víctor, sí. Hola. Hola, Lisandro. Mira, yo creo de que una buena información que tú has mencionado respecto a la localización, y yo creo que también todos conocemos y sabemos, ¿no? En el parte de El Salvador, sobre los municipios que tenemos. Sabemos que los municipios, cada uno de ellos tiene sus propias necesidades, tiene sus propios recursos, y en base a esas necesidades y a esos recursos, creo que también es importante ir analizando cuál puede ser como la prioridad de los ODS, establecer cuál es la prioridad que tiene ese municipio para poder trabajarlo, y de esa manera también involucrar a los diferentes actores que estén dentro de ese municipio para que todo esto de los ODS tengan una transformación real, y que esta transformación real venga también de la misma población. Entonces, considero y creo que es importante establecer, cuando manejamos esta parte de la localización, el trabajo que tiene que tener el gobierno local es también conocer y saber e implementar cuáles son realmente sus propias necesidades, y en base a esas necesidades empezar a planificar, empezar también a realizar un diagnóstico que te permita o nos permita saber dónde priorizar primero con la ODS. Creo de que por ahí puede ser también una de las líneas importantes que podemos tener como gobiernos locales, pero eso también va a depender del interés que también cada uno de los gobiernos locales establezca, y sobre todo el compromiso real para que las cosas se logren, o los objetivos, mejor dicho, se logren en cada uno de los municipios. Creo que lo que tú has mencionado durante toda tu intervención ha sido la parte de enfocarnos, sobre todo en la parte de los gobiernos locales. Hablo desde ahí porque es ahí donde yo estoy, pero es primero, como les he mencionado, es también saber los recursos propios que tenemos, ¿verdad? No podemos identificar un municipio que tal vez tenga una costa a un municipio que tal no tenga, digamos, recursos muy pocos. Entonces, creo que también esa es la parte fundamental. También hay que ver también el territorio, territorializar el espacio. También hay que ver la parte de la población,
hay que ver cuánta la población que vive en lo urbano, cuánto es la población que vive en lo rural. Entonces, creo que también es hacer todo un análisis para ir focalizando cuál es el objetivo de ODS que puede establecerse en un municipio. Te agradezco, Lisandro, y gracias. Saludos. Gracias, Víctor, por tus comentarios. De hecho, para el resto de participantes, si pusieron atención a las palabras de Víctor, prácticamente hizo un abordaje global de los diferentes componentes de las 3 metodologías. Hablaba un tema de identificación de necesidades, un tema de capacidades, un tema de interés y también un tema de gobernanza. Entonces, yo creo que podemos trabajar, las guías al final son ciertas guías, pero no deben de verse como unas recetas. Podemos establecer nuestros propios procesos de localización. Si tenemos herramientas, estas herramientas las podemos aprovechar para fortalecer o para hacer más eficiente pues estas ideas que hemos priorizado, pero creo que la clave está acá en que primero debemos apropiarnos y segundo debemos de tener voluntad de hacer esto. Creo que son cuestiones interesantes y que más allá de ese interés deben de ser estratégicamente pensadas. Ahora, el tema de recursos sí es importante también, pero a partir de la planificación podemos hacer estrategias para gestionarlos. Hay muchas iniciativas que están brindando apoyo financiero y no financiero como asistencia técnica para estos procesos y podríamos aprovecharlas. O sea que el tema de recursos no siempre es una excusa para no hacer las cosas. Y vamos a ver acá, había una pregunta de Paola Márquez. Gracias, Paola. Bueno, Marco Romero dice, en nuestro país existe instancia alguna que coordine, oriente y monitorea la implementación de los ODS en los territorios. Y dice, sí, ¿cuál es? Porque no he escuchado de ello. Bueno, excelente pregunta, Marco. Bueno, usted es de acá de El Salvador, ¿verdad? ¿O? Sí, perfecto. Sí, porque de otros países no estoy muy seguro. Pero acá, bueno, como no es desconocimiento para ustedes, el tema de desarrollo local y territorial a nivel de las estructuras, quizás más de carácter central, que brindaban apoyo o tenían ciertas competencias relacionadas a temas de vinculación o de apoyo estratégico, o están reestructurándose o han desaparecido. O están en stand-by o todavía no tienen una connotación clara del rol debido a la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo. Me refiero a instituciones como ISDEN, bueno, ya sabemos qué está sucediendo con ISDEN, FISDL, pues casi inexistente ya o inexistente, Comures, entre otras. En la investigación que yo realicé para mi tesis doctoral establecía cómo instituciones como ISDEN podrían ser un catalizador importante en procesos de socialización y capacitación. Sin embargo, también se podrían establecer alguna estructura de gobernanza en términos de asistencia técnica que probablemente ISDEN no tenga o no tuviera la capacidad adecuada para hacerlo. Claro está que ahora esa visión de hace 3 años que se planteaba, pues queda prácticamente obsoleta. Creo que no podemos esperar en este momento que desde el gobierno central se pueda tomar riendas o tomar el liderazgo en un proceso de localización, sino que al contrario se puede establecer desde los propios gobiernos municipales algunas acciones. En estos procesos de reforma que les he mencionado, gana un total protagonismo esta oficina de proyectos creada por el gobierno central, que en principio va a administrar una gran parte, bueno, los fondos de FISDL y el tema del FUDES, y podría ser un actor de interlocución con el gobierno central. Claro está que esto requiere un análisis de tipo más político estratégico, que trascienda la literatura, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, hasta no tener como ciertos lineamientos sobre acceder a los recursos y también aspectos más de planificación estratégica, se vuelve un poco ambigua la forma en la que esta estructura puede interlocutarse hacia temas estratégicos como la localización.
Yo sugeriría, y esto quizás es más desde las condiciones previas, rescatar algunas experiencias de gobiernos asociados, gobiernos locales asociados a través de mancomunidades que pueden establecer desde sus propias competencias en ámbitos como medio ambiente, género, desarrollo territorial específico en algunos temas, acciones localizables de ODS. Pero bueno, esto es algo que deben de ir analizando poco a poco. Para cerrar, porque ya tenemos un minuto para cerrar la sesión, me gustaría darle la palabra a Abner, que tiene la mano levantada, que nos pueda dar su participación. Gracias, Lisandro. Buen día, colegas. La verdad es que agradecerte, Lisandro, por cada uno de los temas y la experiencia que aportas. Bueno, yo conozco a Lisandro desde hace un tiempo y comentarle a todos los colegas que Lisandro es una de las pocas personas a nivel nacional que tiene esta experiencia, no solo teórica, sino también práctica en cuanto a la localización de los ODS, y sin duda estas bases creo que son fundamentales para el ejercicio práctico que se va a hacer dentro del curso, y creo que en la coyuntura que estamos actualmente es un momento muy idóneo debido a que digamos que hasta este año y finales del año pasado el gobierno nacional está como tirando líneas de lo que ellos planean en cuanto a el desarrollo local. Así como lo mencionan, pues el ITEM ya no existe, el FISDL casi que está como una infraestructura con la cabeza que es el Ministerio de Desarrollo Local, pero la DOM, en este caso la Dirección de Obras Municipales, es la que actualmente está llevando tanto en cuestiones presupuestarias como en políticas y procedimientos todo el desarrollo local. Entonces, creo que se puede haber de alguna forma en este curso aprovechar estos aspectos para, con el apoyo de los colegas que muchos vienen de gobiernos locales y otras instituciones gubernamentales, poder hacer estos esfuerzos, esta sinergia. Creo que todavía nos quedan un par de años para llegar a 2030 y sin duda que llevamos algunos años atrasados, pero se pueden hacer muchos esfuerzos durante este año y aprovechando el apoyo de cada uno de ustedes desde sus instituciones. Cambio, gracias. Muchas gracias, Abner, por tu participación y por tus palabras. Y bueno, creo que rescato mucho el comentario final de Abner en términos quizás vinculándonos principalmente al tema de la agenda, a las alianzas estratégicas inclusivas, y creo que podemos empezar con nosotros como una red. De hecho, el curso está diseñado para que al final de hagamos una red de aprendizaje desde un punto de vista académico, que podamos llevarlo a la práctica desde nuestras propias posibilidades, los procesos de localización. Y creo que esto es una buena semilla que podemos nosotros cultivar y podemos fortalecer el aporte que ya estamos haciendo desde nuestra cancha. Muchas gracias, Abner, y muchas gracias al resto de compañeros y participantes por su atención y la participación de este día. Me he pasado 2 minutos, me imagino que esos 2 minutos son por la explicación del test. Pues nada, tienen 1 hora para descansar y prepararse para el examen. Agradecerles nuevamente por estar acá. Nos vemos en la próxima sesión. Esta es la sesión última del módulo 1 y la sesión próxima la tendremos el miércoles, en donde tendremos el acompañamiento de... bueno, de varios, no les quiero contar mucho más porque al final luego me van a regañar, pero tenemos invitados especiales de alto nivel para el módulo 2 que nos van a acompañar con una facilitación sobre los procesos de desarrollo local y algunas experiencias de otros países. Bueno, pues feliz semana, suerte en el examen, hasta el próximo miércoles. Feliz día. Disculpen, tenemos que hacer la captura de la sesión de este día, según me comentan. Les pido no se desconecten. Creo que esto, Avi, ¿nos colaboras, por favor? Sí, gracias, Lisandro. Vamos a dar unos segunditos para que puedan abrir sus cámaras. Ya se salieron como 2, pero logré tomar una anteriormente. Entonces vamos a esperar. Deme un segundito, vamos a esperar que abran la cámara 2 personitas más. Ya veo que todavía están abriendo. La fuente de verificación.
Ok, muchísimas gracias. Vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. Denme un segundito. Vamos a tomarla de la siguiente página. A la cuenta de 1, 2 y 3. Muchísimas gracias a todos y pasen un feliz día.